Héctor Hernández Montesinos, hola, buenos Hola, días hola. para Chile. Muchas gracias por aceptar hablar con nosotros para esta celebración del Día Mundial de la Poesía. Antes de empezarnos, quiero pedir perdón por mi español, que no es así muy bueno, pero si no comprende algo, por favor, me dice, intento a cambiar. Quería, antes de todo, empezar por hablar de ti un poquito. Entonces, has nacido en Chile, Santiago, 1979, autor de una serie de poemarios y también ganador de muchísimos premios y distinciones, entre otros reconocimientos. Ha ganado el premio Pablo Neruda a los 29 años, ¿es así? Sí. Así es. Y es el compilador de los tomos es un nombre 4M3R1C4, Novísima Pero, Poesía claro, Latinoamericana de 2010 a 2017. Y Halo, 19 poetas chilenos nacidos en los 90. Y también una publicación que resulta de una serie de entrevistas al poeta Raúl Zurita, que así tienes una es. relación con él, podemos decir, privilegiada, ¿no? Entonces, Afortunadamente sí. afortunadamente, sí, claro, afortunadamente. Um, entonces, es autor de poesía, ensayista, pero hoy como es Día Mundial de la Poesía, vamos a hablar sobre todo de poesía. Quería saber, Héctor, si este periodo que estamos viviendo ahora de la pandemia, que ya va para muchísimos meses, casi un año, ha cambiado tus hábitos de lectura de poesía y también tus hábitos de escritura. Bueno, lo primero, Raquel, es agradecerte por esta conversación que ya estamos teniendo, saludar a las amigas, amigos que nos están escuchando, también viendo, y que, bueno, como tú bien dices, estamos celebrando la poesía y qué mejor, ¿no?, que hablar de ella y en momentos como este, ¿no? Como bien señala, estamos en un momento en que el mundo se detuvo, ¿no? Como que la sensación que me dio cuando comenzó esto de la pandemia, las cuarentenas, el tema de lamentablemente, ¿no?, de las muertes, de todo, fue que pasó algo entre el tiempo y el espacio. Mientras más estábamos encerrados, ¿no?, en nuestra casa, yo sentía que se iban superponiendo diferentes tiempos, ¿no? Entonces, de repente, estar frente al computador, la computadora era el tiempo de trabajo, el tiempo del estudio, el tiempo de la amistad, el tiempo del juego, el tiempo de todo. Entonces, y además de eso, diferentes tiempos que cuando comenzó, me sentía que estábamos prácticamente en la Edad Media nuevamente, y que volvían a aparecer nuevos mitos, ¿no? El de Camerón, y se dijo, ¿no? La Divina Comedia, volver a las escenas del infierno, volver al de Camerón, volver a, incluso a Homero, que quizás lo vamos a citar por ahí, volver a una época en que el valor de la vida llega quizás a su grado cero, pero al mismo tiempo se hace tan importante cosas que nunca le tomamos importancia, ¿no? Que son las otras vidas de las otras personas, de nuestras familias, nuestras amigas, nuestros amigos, la gente que trabaja, que nunca reparamos en ellas, en las calles, en el servicio, la gente que nos trae la comida en el delivery, qué sé yo. Entonces, para mí, yo creo que para muchas personas, lo de la pandemia, todo lo que ha pasado, significó volver a vivir muchos tiempos, a vivir muchas vidas, a pesar de que parecía que podíamos perder la vida, empezamos a sentirnos parte de muchas vidas. Y en Como eso que, creo que como que, como que un regreso a algo más primario, ¿no? Más sí, inicial, absolutamente, iniciático. absolutamente, que es la sensación casi del Homo sapiens o del Neandertal, que sus enemigos son los virus, las bacterias, qué sé yo. Si sobrevivimos a la especie humana hasta este siglo, que llegamos a este milenio, fue porque nuestros antepasados, nuestros ancestros y ancestros de la prehistoria sobrevivieron, ¿no?, a diferentes virus, bacterias, enfermedades. Entonces yo sentí que volvíamos a emparentarnos con esa prehistoria, una nueva prehistoria,
en que los enemigos ya no eran los chinos, los rusos, aquí y allá, la Guerra Fría, esta Guerra Fría que sigue, sino que nuestros enemigos eran la forma de vida más pequeña, Ujú. y que al mismo tiempo nos demostró que nuestros grandes monumentos, nuestra gran civilización de la cual estábamos tan orgullosos, se convirtió prácticamente en una ruina. Ujú. Y eso es un poco el sentido de la poesía, ¿no? La poesía lo que hace es convertir lo extraordinario, las grandes cosas, en algo concreto, material, al alcance de la mano, y al mismo tiempo lo que es lo más cotidiano, que vemos todos los días, convertirlo en algo extraordinario. Entonces, yo sentí que pasó eso, y también, y sigo creyendo, ¿no? Me mantengo optimista de que creo que luego de esta Edad Media, o este retorno a este pasado, en que el ser humano se enfrenta a algo no humano, siento y creo y quiero creer que viene un nuevo renacimiento, ¿no? Un renacimiento de las artes, la ciencia, la espiritualidad, y todo eso, y la poesía, ¿no? Que es volver a reconfigurar lo humano, y ojalá esta vez nos salga mejor, nos salga mejor todo esto. Por hablar de lo que es la poesía, yo he leído algunas entrevistas tuyas, pero también alguna de tuya poesía. Y hay aquí un poema tuyo que, déjame ver el nombre, el nombre es poema, que empieza con la frase: la poesía es el arte de la imaginación por excelencia, pero termina con esta idea que me pareció interesante para traer aquí para nuestra conversación. La poesía es el último verso, dice: la poesía es una nueva vida para una nueva humanidad. Me pareció interesante esta idea de nueva vida para nueva humanidad, como si fuera un apelo para precisamente la humanidad, que es algo que nosotros necesitamos muchísimo ahora. ¿Tú crees, Héctor, que la poesía tiene esa, no diría función, pero esa capacidad de crear humanidad o de apelar a la humanidad? Yo creo que sí, y lo creo firmemente, y ha sido un caballito de batalla, ha sido una de las pocas certezas que creo que puedo tener. Una de ellas es que la poesía efectivamente eh, ha sido quizás el resumen de lo que ha sido la humanidad, y no me refiero solo a los poemas, sino que me refiero a la poesía, esta capacidad de poder pensar el mundo, pensar el cosmos, el universo, la Vía Láctea, las estrellas, también pensar al otro, a la otra persona que está enfrente, a nuestros muertos, pensar el dolor, pensar la alegría, pensar la tragedia, pero también pensar la risa. Entonces yo creo que la poesía como un arte, y como un gran arte, eh, es un triunfo. Cuando hago talleres, cuando a una muchacha, un muchacho, a una persona de la tercera edad, un anciano, anciana, eh, hace un poema o se va a su casa y escribe un poema, yo creo que el mundo, con un poema más en el mundo, estamos ganando una batalla. Y esa batalla es una batalla en que le ganamos al miedo, al silencio, al ruido, al dolor, al capitalismo, como le queramos decir, a la máquina, al sistema, a la guerra, el hambre, lo que está pasando en este mundo hoy. Y hoy más que nunca, luego de la pandemia, en que estuvimos a punto no sé si desaparecer como especie, pero estuvimos en un momento en que desde el día en que alguien muere, todo el resto somos sobrevivientes. Si podemos hablar el día de hoy nosotros, si nos pueden escuchar o ver quiénes están ahí, somos un mundo de sobrevivientes. Entonces eso yo creo que cambia absolutamente todo lo que hemos creído de lo que ha sido justamente el mundo, lo que ha sido nuestra historia como civilización. Ujú. Entonces, y ese sentido de la poesía, de una nueva humanidad, creo que justamente si una humanidad murió o agonizó con este mundo tecnológico que estamos viviendo, creo que la poesía como la forma de pensarnos, ¿no? De sentirnos, de volver a configurarnos, creo que puede ser una herramienta de esa sobrevivencia, ¿no? Si, por ejemplo, si recordamos a los griegos, los romanos, los celtas, los sumerios, justamente es por su literatura, por su poesía, además de sus logros técnicos, la escritura, todo eso,
cuando pensamos en la Grecia clásica, cuando pensamos en Roma, cuando pensamos en Sumeria, en los pueblos árabes, en las mismas culturas ancestrales, la misma mundo precolombino que vivimos acá en América Andina, las culturas andinas, pensamos justamente en su poesía, en su literatura, en su arte. Entonces tengo esa fe de que una nueva humanidad, sea aquí en la Tierra o sea en Marte, que yo estoy así emocionado con Marte, veo todas Sí, las es noticias una de gran Marte, noticia, ¿no es? es Es una una gran, gran es muy noticia. Yo estoy, importante, sí, 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 es claro, claro. fundamental porque justamente lo hablaba el otro día pensando, ¿qué libros llevarán de poesía a Marte? ¿Alguien llevará un libro de poesía? ¿Qué se Es un llevará? buen ejercicio para hacer. ¿Qué libros de poesía yo llevaría para Marte? Es un buen ejercicio. Sí. Claro, porque siempre se decía, ¿qué libros llevaría una isla desierta? ¿Ya? ¿Para qué isla desierta? Si ya está el mundo está lleno de islas desiertas, ya pensemos en Marte. Entonces, y creo que sí, la poesía puede ser el sustento de una nueva forma de humanidad, porque la poesía, como te decía, implica una ética, de Ujú, pensar el mundo, pensar al otro y pensarse a sí mismo. ujú, Esa es quizás una definición de lo que podría ser la poesía, pensar y sentir el mundo, sentir lo otro y pensarlo al mismo tiempo. Y para mí eso es una ética, y esa ética es fundamental para una nueva humanidad, que es quizás lo que nos falta a nosotros como una humanidad ya anterior. ujú. Pero, Héctor, cuando hablamos de esto, cuando te escucho hablar de la poesía de esa manera, no consigo evitar pensar también que hay muchísimas personas, no sé si en Chile, pero creo que también en Chile, que creen que la poesía es algo muy complejo, muy inaccesible, muy elitista, muy académico y difícil. E escuchándote hablando de la poesía de esa manera tan apasionada, ¿cómo se dice en español? Apasionada, Apasionada, sí. apasionada, apasionada. Hablando como si fuera algo muy simple y accesible y até inevitable e importante para las personas. ¿Cómo podrías entonces hablar de esa proximidad que es necesaria para decir a las personas que no es algo así tan complicado, sino que es algo que puede traerles cosas buenas si intentan entrar? ¿Cómo se, cómo se termina con esta idea que para algunas, sino muchas personas, la poesía es algo poco accesible? Yo creo, Raquel, querida, de que, y también soy un casi convencido y casi, de que todas las personas nos pasa algo, en algún momento pensamos algo distinto a lo, digamos, lo normal. La cosa es que los poetas, las poetas, somos una gente rara que lo llevamos a la escritura, pero todas las personas de repente miramos un árbol y ese árbol se ve distinto, o vemos otra mirada de una persona, nuestro gatito, nuestro perrito, lo que nos rodea, en algún momento siempre pasa algo extraño o algo misterioso o algo que te emociona. Yo creo que no hay persona que mire el mar o la noche estrellada o un bosque o escuche un río y no le pase algo, no le pase algo. O alguien que esté enamorado, enamorada, yo creo que le pasa algo. La cosa es que para muchas personas eso lo lleva a la pintura o a la música o a escribir o a soñar o a imaginar o a nada. Pero la diferencia solamente es el momento en que eso se concreta, pero la emoción de un anciano que está enfermo, por ejemplo, y que su último deseo es ir a una montaña. Está en esa montaña, esa pasión de esa persona que va a morir y que ve esa montaña por última vez, es poético en sí mismo, Uh -huh, uh lo -huh. escriba o no lo escriba. Entonces estamos rodeados de poesía en el sentido de que algo nos emociona, nos apasiona, nos hace, nos suspende del mundo cotidiano, nos suspende de ir a trabajar, de ir a escribir, a estudiar, de ir al mercado, de ir a, qué sé yo. Entonces yo creo que todas las personas sentimos, y muchas veces, ese momento profundo. La cosa es que algunos lo viven de manera, no sé, religiosa, de manera espiritual, de manera artística o de manera
por ejemplo, muchas veces las madres, ¿no? Especialmente cuando cocinan con amor a sus hijos, a su familia, qué gesto más hermoso, que es el mismo gesto de la poesía. Uno con la poesía toma un montón de elementos, de verduras, de carne, de qué sé yo, y uno prepara algo y lo entrega a alguien con amor, al mundo, qué sé yo. Entonces, cuando una madre cocina, cuando alguien trabaja o estudia, hace algo para el otro, para mí es el gesto poético por excelencia, el gesto de generosidad en que el cual uno toma algo del mundo, lo lleva a sí mismo, lo transforma, lo cocina, lo prepara con amor, con dedicación o con rabia, con lo que sea, y luego lo devuelve. Ujú. Y eso lo hacemos todas las personas, seamos poetas o no poetas, escritores, profesionales, principiantes o quien sea. Entonces estamos rodeados de poesía, estamos rodeados de palabras. Por ejemplo, cuando mucha gente dice, hoy los jóvenes no leen ni escriben, yo digo al contrario, en el teléfono escriben mucho, escriben todo el día, en el WhatsApp, el correo electrónico, en otras aplicaciones que ya yo ni conozco. Leen todo el día, están todo el día leyendo cosas, viendo, escuchando. Entonces yo creo que estamos rodeados de poesía, de Entonces, lenguaje, de palabras. entonces, Héctor, podemos decir que lo que estás diciendo, si quisiéramos resumirlo, es que todas los ejemplos que has dado de lo que puede ser la poesía, de cosas concretas de la vida de las personas, la diferencia para la poesía escrita es las personas van a encontrar todo eso que ya tienen en sí, se van a leer poesía, es eso, esos momentos, esas conmociones, esas iluminaciones, podemos decir así. Yo creo que, como te digo, yo creo que todos sentimos, vivimos la poesía, pero son ciertas personas que lo llevan, convierten eso en poemas, en poemas. Y para mí la poesía y los poemas, aunque parezca extraño, son cosas muy distintas, hasta muy lejanas, porque en este sentido de la poesía, cuando hablo de la poesía, estoy hablando realmente de la vida. Para Claro. mí la poesía y la vida son una sola cosa, y que esa poesía se transforme en poemas, eso ya es otro punto, eso ya lo Sí. hacemos esta Eh, gente rara eh, que somos nosotros. es otra conversación de alguien, como decías a poco, de personas raras, los poetas que, raras que traducen por palabras eso que todas las personas probablemente sienten y tienen momentos. Pero lo que preguntaba es si podemos decir a las personas que van a encontrar cuando leen poesía en palabras concretas y organizadas por esas personas raras, esos sentimientos que quizá uno día han vivido o algo, algún momento han tenido. Si hay una, de eso que se habla, de que se habla muchísimo, que es la identificación, ¿no? Cuando nosotros Mm. leemos un poema de un poeta y pensamos, es mismo hecho, yo he sentido esto, hay una, podemos decir eso a las personas que piensan que la poesía es algo muy complejo, complicado, inaccesible, que no, Claro, sí, sí, sí. que vamos Es que, a, claro, sí, como sí. un espejo, ¿no? Que vamos a Mm. encontrarnos, ¿no? ¿Es así? ¿Podemos decir Claro, eso? claro que podemos decirlo porque uno se imagina al poeta, a la poeta, al poeta, como unas personas lejanas, quizás una especie de abstracciones, y las personas que escriben poesía son mujeres que son dueñas de casa, secretarias, profesores, etcétera, periodistas, abogados, personas o sea, son seres humanos concretos que tienen Claro, hermanos, hijos, tienen muertos, tienen gente enamorada o gente sufriendo, gente con hambre, hay poetas que están en la cárcel, poetas que están enfermos. Entonces la persona que escribe poemas, el poeta, la poeta, son personas que nos rodean, están dando vueltas. Uno cuando sale al mercado, quizás vio a tres poetas, uno no sabe que son poetas, pero son las personas que conviven con nosotros. Cuando conviven con nosotros, también sienten las mismas rabias ante la injusticia, la violencia, o claro, ante el amor, o ante el dolor. claro. Entonces, sí, yo creo que, y la prueba concreta es que leemos, por ejemplo, para volver a Homero, leemos la Odisea, Odisea, y cómo no emocionarse cuando Ulises regresa a casa y lo está claro. esperando Penélope y su hijo Telémaco, como Después de cuando tantos leemos años, de tantos años y tantas miles de probaciones. años, Sí, miles claro, de años,
o Sí, cuando leemos que la literatura en sí mismo justamente son personas, hombres, mujeres, en toda su diversidad de género, de edad, de raza, de todo lo que sea, que vivieron algo en particular. Pero al hacerlo literatura, eso particular se convierte en universal. Y la prueba concreta es que lo seguimos leyendo y nos emocionamos. Por ejemplo, yo que amo a Fernando Pessoa, yo lo leo y casi me pongo a llorar de lo que él hizo con su vida. Al ser tantas vidas, al final lo que te está demostrando es que cada poeta, cada artista somos muchas personas. Cada poema puede leerse justamente por esa misma cantidad de personas que Pessoa puede ser. Si Pessoa pudo ser, no sé, 136, 140 personas, cada poema también tiene 140 lecturas distintas, ¿no? Y nos toca, y nos toca. Y la historia claro. de la literatura, de la poesía, es la comprobación empírica, científica, por decirlo de algún modo, de que si todavía leemos lo que se escribió hace miles de años, siglos, y que nos sigue siendo importante, este Día de la Poesía es justamente porque estamos ahí. Los Sí. poetas, la literatura, siempre se escribe hacia el futuro, hacia otros lectores. Uno cree que está hablando de sí mismo y esa es el 10% de un poema. El 90% es para el futuro, para otras personas, y ese 90% somos siempre nosotros. Siempre el que lee ese poema está dedicado para esa Claro, persona. Siempre es claro, así. claro. Héctor, antes de la próxima pregunta, quería saber, una vez que hablaste de Fernando Pessoa, ¿cuál es tu heterónimo favorito de Fernando Pessoa? Uf, Uf. me gustan tantos, pero creo que Calleiro, Entre los más no, creo que conocidos, ¿te sí, prefieres Alberto creo que Campos, Calleiro, Cairo? sí, Ah, sí, Cairo, sí. del campo, sí, Esa más bucólico. metafísica del Esa metafísica, sí, cuerpo, claro, sí, claro. no, Ahora, quería hablar contigo sobre la poesía latinoamericana, si puedes darnos una idea, porque, claro, teniendo presente que es universal la poesía y que cualquier persona de un país puede leer un poeta de otro país y encontrar un camino personal, pero tú has estudiado y compilado la poesía latinoamericana y estás muy atento a la poesía latinoamericana de hoy, presente. Entonces quería saber si encuentras algo distintivo en la poesía latinoamericana y de la otra poesía de otros lugares, continentes, de otros países, si hay una especie de voz que se distinga en la poesía latinoamericana, ese sí, ¿cuál es? la poesía latinoamericana, yo creo que, y lo he dicho algunas veces, que yo creo que el siglo XX fue nuestro siglo de oro, ¿no? Partimos el siglo XX con estas vanguardias, estas vanguardias delirantes que hubo acá en Perú, en Bolivia, en países que era difícil que llegue una vanguardia como hubo en Europa. Aquí las vanguardias se cruzaron con el mundo indígena, con el quechua, con el mundo andino. Eh, Pablo de Roca, que es un poeta, por ejemplo, chileno, que es un poeta que fue al campo, al profundo campo chileno, para hacer una vanguardia telúrica. Por ejemplo, Vicente Huidobro, que es el poeta del creacionismo, la altura, el Altazor y todo eso. En nuestros pequeños países, la intensidad que tomó la poesía, que claro, parte se lee el futurismo y las vanguardias que hubo en Europa, pero acá en el comienzo del siglo XX agarró una profundidad y nos tocó muy, muy, muy hondo, porque es justamente la vanguardia, yo creo que es una forma de violencia en el lenguaje, de llevarlo a sus límites. Y acá en América, nuestra historia, nuestro continente, es una historia también límite, ¿no? De que han pasado cosas límites en el pasado, en el Claro. presente. Entonces, la intensidad que hay en la poesía latinoamericana, punto uno, esa intensidad, yo creo que no se logró en España, por ejemplo, que o sea, con que nosotros nos reflejamos un poco por compartir el lenguaje, ¿no? Entonces, siento que en la poesía latinoamericana hay una intensidad que tiene que ver con la historia de cada país distinta, ¿no? De Centroamérica, México, hacia abajo, pero creo que la intensidad que acá hubo y que hay todavía es algo inusual. También creo que el sentido de pensar de la imaginación.
acá en América había un sustrato, ¿no? De pueblos indígenas que lleno de mitos increíbles, el mundo maya, el mundo azteca, el mundo mapuche en Brasil, no sé, el mundo amazónico, el mundo de los incas. Entonces acá había ya una imaginación sobrebordada de dioses, de espíritus de la naturaleza hablando, moviéndose, invocaciones, qué sé yo. Entonces yo creo que eso, como te decía antes, eso era poesía, solamente que cuando llega el castellano y también el portugués en el caso de Brasil, pudimos darle una forma, otra forma a eso, pero creo que la imaginación que quedó desde ese cruce es algo también que la caracteriza. Y también creo que acá trabajamos con lenguaje, y eso también lo he pensado también con respecto a España, que en España la poesía tiene que ver más con la lengua, ¿no? La lengua Ujú. española y cuidar la lengua española, y el soneto debe ser perfecto, y una poesía mucho más que se preocupa de la lengua. Acá, en cambio, en Latinoamérica trabajamos con lenguajes, y los lenguajes son más móviles, más nómades, tienen más movimiento, más fluctuación, bajan, suben, y hay esa idea de que la poesía es un medio para otra cosa. En cambio, siento que la poesía en España es el poema en sí mismo. Y lo hemos conversado con amigos, amigas, poetas españoles, que para ellos el poema es el poema. Y yo digo que acá en América, Latinoamérica, la poesía siempre cruza la lengua, cruza las palabras y regresa a la vida, porque realmente siento que ahí está el origen de lo que hacemos, de nuestro arte. No son palabras, la poesía se hace con palabras, sí, sin duda, pero creo que la experiencia de cada cual, y que eso lo tenemos muy consciente en Latinoamérica, creo que también marca una diferencia. Por ejemplo, yo siempre cuando hago talleres, qué sé yo, o charlas, cuento este ejemplo que es completamente falso, pero creo que hay una verdad que ahí. Siempre digo, le digo, por ejemplo, a los chicos del taller, ¿qué les parece este poema? La mariposa azul de mi alma vuela en el cielo. Entonces los chicos me dicen, oye, qué poema más cursi, qué poema, es un poema horrible, no sé qué, y a nadie le gusta. Pero cuando les digo, imaginen que ese poema lo escribió una mujer, por ejemplo, que estuvo en la cárcel durante 30 años, lo primero que sale al ver a la calle, ve una mariposa y escribe eso, los niños se ponen a llorar. Dice, es un poema hermoso, es un poema increíble. Y yo le digo, ven, no son las palabras, no es el poema, sino que es la vida que está detrás de esos poemas. Y creo que eso es algo que aquí en Latinoamérica lo tenemos muy claro, porque nos ha tocado vías difíciles, duras, complejas, a nivel de, como te digo, del pasado, del presente, en la macrohistoria y en la historia íntima, personal de cada persona, de quien escribe. Entonces siento que en Latinoamérica esa intensidad, esa imaginación, esa pasión han hecho que se genere una continuidad que va de estos poetas que te hablaba recién, de Huidobro, qué sé yo, hasta el día de hoy, que hay muchachos que tienen 20 años que escriben con esa pasión, hacer libros de 500 páginas, por ejemplo, con esa torrencialidad, esa idea de la obra, más que del poema, la obra, pensar una obra. Entonces creo que eso nos distingue de Latinoamérica, es ese arriesgarse. Ya arriesgamos todo, y arriesgarnos en el poema, pues ya hay una más y está bien. Qué interesante, Héctor, qué interesante, muy bonito. Y nos da una muy buena pasaje para leernos ahora un poema tuyo. Tú, como es el convidado, vas a empezar. Empiezas tú leyendo en español y después yo leo en portugués, que es una traducción para portugués de Brasil por Ricardo Domenech. Tenemos que ver cómo sería bonito e interesante tener tus poemas traducidos aquí también para portugués de Portugal, pero por ahora las traducciones que me has enviado son de Ricardo Domenech. Entonces, vamos a leer un poema que se llama, vamos a ver, ¿cómo se llama? El fin del El fin tiempo. del tiempo. El fin del tiempo. Vamos a escuchar. Vamos. El fin del tiempo. Escribo cada palabra como si fuera un oráculo, una predicción para el libro de los muertos o para un capítulo de la Biblia que no hable de asesinatos e idolatría. De algún modo, el laberinto es también un libro cuya entrada es la misma salida, y descifrar su secreto es quedarse a vivir allí, como si se tratase del cuerpo del amado, antes de matarlo con el filo de una mirada y no arrepentirse.
Leer ahora a Homero, por ejemplo, es ver una película que nunca se acabe. Ciudades vueltas polvo y ceniza, amores y sus criminales coitos, miedo y dolor, pues. Todo mito es un lugar común el día de hoy, y los lugares comunes son una forma de hablar de la muerte, pero sin nombrarla. Por eso, todo cementerio es un libro y un laberinto, tal como lo es el océano, el cielo y el cuerpo hermoso del amigo antes de la traición, que significa enamorarse, pues allí ya no hay nada más que las ganas de morirse juntos, como si acaso ese efímero adversario no fuera más que uno mismo. Beberé todo el día y al anochecer saldré a cambiar los poemas escritos por botellas de cerveza, que también quedarán inéditas porque ya no las recordaré. Se esfumarán como un espejismo en un baño húmedo y sucio donde un muchacho te guiñará un ojo y no querrás saber nunca cuál es tu nombre. Más tarde, las estrellas veremos por última vez y habrá que seguir olvidando. Escribo cada palabra como si fuera un oráculo, una predicción para el libro de los muertos. Los poemas desean al cuerpo de su arte, necesitan esta vida que se escapa sorbo a sorbo, noche a noche, incontables, y más allá de estos instantes que no volverán, se presiente el fin, como un recuerdo para después de mi tiempo, este poema. Como un Ese es Raquel. recuerdo, como un recuerdo para después de mi tiempo. Ya está aqui a ideia de que hablabas há pouco. Então, agora em português, o fim do tempo. Escrevo cada palavra como se fosse um oráculo, uma profecia para o livro dos mortos ou para um capítulo da Bíblia que não fale de assassinatos e idolatria. De alguma forma, o Labirinto também é um livro cuja entrada é a mesma saída e decifrar o seu segredo é ficar vivendo ali como se tratasse do corpo do amado antes de matá-lo com o fio de um olhar e não se arrepender. Ler Homero agora, por exemplo, é assistir a um filme que nunca se acaba. Cidades que viraram pó e cinzas, amores e suas copulações criminosas, medo e dor. Pois todo o mito é um lugar comum hoje em dia e os lugares comuns são uma maneira de falar sobre a morte sem mencioná-la. Por isso todo o cemitério é um livro e um labirinto, assim como também o oceano, o céu e o corpo bonito do amigo antes da traição, que é apaixonar-se. Pois então já não há nada mais que a vontade de morrer juntos, como se este adversário transitório não fosse mais do que você mesmo. Beberei o dia todo e ao cair a noite sairei para trocar os poemas escritos por garrafas de cerveja, que também ficarão inéditas porque não me lembrarei delas. Vão esfumaçar-se como uma miragem num banheiro úmido e sujo, onde um garoto piscará um olho para você e nunca vai querer saber o seu nome. Mais tarde, veremos pela última vez as estrelas e será necessário seguir esquecendo. Os poemas desejam o corpo de sua arte, precisam desta vida, que se escapa gole a gole, noite a noite, incontáveis e mais além destes instantes que não voltarão. Apresente-se o fim como uma lembrança para depois do meu tempo, este poema. Héctor, muchas gracias. Antes de nos despedirnos, de decirnos adiós, quería hacer una pregunta que es una provocación, pero voy a hacerla. Hablaste, disculpa. Me encantan las provocaciones. Hablaste de la emoción, de lo que nos emociona, de lo que cada persona, siendo o no siendo poeta, vive como una experiencia poética, mesmo que no le llame así. Entonces quería preguntarte a ti mismo, como persona, ¿qué te emociona? De emocionar realmente. Sí es una provocación esta pregunta, en el sentido de que te provoca pensarte, te provoca en 5 segundos tener que hacer un escáner, una radiografía, y creo que me emociona
hoy en día en este mundo, la compasión que creo que es tan necesaria, y no mirarla como sentir lástima por otros, sino que la compasión en el sentido que habla una poeta española, el Chantal Maillard, que me encanta, el sentido de que es ponerse en el otro en todo aspecto, y que no es algo distinto que la poesía. Con la poesía podemos ser desde una botella de Coca-Cola, como hace Nicanor Parra, hasta ser el mar, como hace Huidobro, quien sea. Podemos ser otro. Y eso hace que la poesía sea universal, y que por algo, como me decías tú, alguien pueda leerla, y no solamente las penurias de alguien, sino que es de todos. Entonces creo que la compasión es algo que me emociona, porque después de todo esto de la pandemia y las crisis que hay acá en nuestros países, el estallido social que hubo aquí en Chile, el hambre que hay, el dolor, siento que la compasión es algo que yo no había pensado muy bien. Me parecía algo, no sé, como casi del budismo, pero creo que la compasión implica nuevamente, como decía antes, una ética, volver a hacer una ética. Yo creo que las luchas del día de hoy no son luchas políticas, o son políticas, pero no es el final. Luchar, una lucha política por más política, creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que la lucha debe ser quizás política, pero para una ética, hacia una compasión, hacia volver a pensar el otro, y en la política misma, en la economía, en la cultura, en el arte, en la universidad, en la familia, en el trabajo. Entonces yo creo que la compasión es algo que me está haciendo pensar mucho en el todo, ¿no? En la humanidad, que fue lo que estuvo puesta a prueba en este tiempo. Y creo que justamente ese sentido, ¿no? De la compasión como una pasión más allá todavía, una pasión más desbordada de lo que es ya la pasión, creo que es algo que me emociona al verlo, y estoy intentando también ser parte de esa idea de lo otro, ser parte de lo otro más que de uno mismo. Muchas gracias, Héctor. Nos quedamos con esta idea muy optimista, o como que una esperanza de la compasión, esa idea de mirarnos al otro y sermos el otro. Es una idea bonita para terminarnos nuestra conversación. Muchas gracias y feliz Día Mundial de la Poesía. Felicidades a ti, Raquel, querida, y felicidades a todos quienes nos acompañaron. A celebrar. A celebrar, a celebrar.